¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenas tardes. Soy Alejandro Torres. Estamos en la Facultad en Vivo y estamos en la materia de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos toca analizar un tema que es la prueba de confesión. Esta prueba de confesión, compañeros y compañeras, pues, se ha modificado ya un poco con el tiempo. Fue la reina de las pruebas, era una prueba en la que se creía porque la gente tenía palabra, cumplía su palabra y eso pues era importante para los juicios también, porque las personas iban a los juicios y pues iban a decir la verdad, que era algo importante. Desafortunadamente esto ha cambiado con el tiempo y la prueba ha dejado de ser tan eficiente como pudo haberlo sido, pero sigue siendo una prueba importante, sigue siendo una prueba que nos puede ayudar bastante. Vamos a iniciar señalando que la prueba confesional es el medio de convicción por el que se pretende obtener de nuestra contraparte el reconocimiento de hechos que le son propios que están en la litis. Eso significa que yo quiero que mi contraparte declare bajo protesta, decir verdad, algunas preguntas que le voy a formular. Desafortunadamente, por la técnica, estas preguntas pues son muy complicadas. Tienen muchos requisitos en el artículo 311 y a estos requisitos hay que adicionarle los criterios de los juzgadores. Pero bien, para darle seguimiento al temario, vamos a platicar de las clases que tenemos de confesión. La prueba de confesión puede darse inicialmente de dos formas. Una, espontánea, que es a través de cualquier escrito o manifestación que se haga ante el juez, y provocada. Es decir, que nosotros intentamos que en una audiencia la parte contraria confiese respecto de lo que le vamos a preguntar. Y esta confesión provocada es de tres formas diferentes. La tradicional, que es mediante posiciones, conforme al artículo 311 del Código de Procedimientos Civiles. Pero también tenemos una que no se usa cotidianamente en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles, que es a través de un interrogatorio directo. Esta siempre es polémica porque parece que no se ha entendido, a pesar de que está ahí desde 1932 en el Código. Esta disposición ordena más o menos lo siguiente. Absueltas las posiciones, tiene derecho el absolvente a articularlas a su contraparte si hubiere asistido. Eso significa que yo estoy en la audiencia porque a mí me citaron para una confesión mía. Ya contesté las posiciones, pero también está presente mi contraparte. Y en ese momento, sin necesidad de que yo hubiera ofrecido la prueba, le pido al juez mi derecho que está previsto en la norma 318 para que ahora él absuelva las posiciones que yo le voy a formular. Algunos jueces dicen, es que no ofreciste la prueba, precisamente por eso, porque si yo hubiera ofrecido la prueba, ya estaría citado él para esto. Y precisamente porque él está aquí es que se puede desahogar esta forma especial de la confesión. ¿Por qué? Porque él está aquí, no necesita ser citado, solamente necesita sentarse o él ahora en la silla para que le hagan las preguntas que yo considere prudentes. Entonces, esta es la segunda forma, por interrogatorio directo. Y tendríamos una más en el artículo 389 del Código, que es el careo civil. Es decir, está regulado en la norma que las partes pueden hacerse recíprocamente posiciones, regula la ley, lo cual parece absurdo, o formularse preguntas. Nada más que esto, pues no ha funcionado en la práctica. Yo he estado en N cantidad de audiencias y nunca he visto que alguien solicite este derecho ni que el juez lo haya concedido. Está regulado. Lo que sí podríamos decir es que ya tenemos normas como el artículo 1009 o 1060 del Código de Procedimientos Civiles que regulan la prueba de declaración de parte, pero estas dos normas están en el proceso oral en materia civil y en el proceso oral en materia familiar. Es decir, en nuestro proceso tradicional no existe regulación para la declaración de parte. Sin embargo, podría ofrecerla y el juez debería admitirla porque el artículo 289 del Código dice que es prueba
cualquier elemento que pueda producir convicción en el juzgador, y al no estar prohibida podría ser admitida por el juez para tener mayores elementos. Debo decir que en la práctica forense ha funcionado bien, es una prueba más fluida porque se hacen preguntas abiertas, ya no es el dirá si cierto como lo es, que usted suscribió el documento de fecha tal, ya no es así, ya es una pregunta abierta y también puede ser, desde luego, debe de ser de la litis y hecho que esta persona debiera conocer. Pero se ha relajado mucho la prueba en los juicios orales y me parece que ha funcionado mejor. Precisamente ha funcionado mejor porque no se requiere tanto tecnicismo como viene sucediendo en la prueba confesional. Pero bien, seguimos con el temario. ¿Cómo se ofrece la prueba? Entonces, yo para ofrecer la prueba simplemente tengo que decir que ofrezco la confesional de mi contraparte al tenor del pliego de posiciones que anexo en este momento o que exhibiré oportunamente. Por lo tanto, solicito se le cite con el apercibimiento de ley para que comparezca. Apercibido que de no hacerlo, se le declarará confeso de aquellas posiciones que sean calificadas de legales. Prueba que relaciono con los hechos este y aquel, porque considero que al rendirse bajo protesta, mi contraparte no mentirá sobre los hechos que está relacionado. Así, en lo general sería suficiente. Cuando tenemos que poner atención a esta prueba es cuando estemos hablando de una persona moral. Porque quien debe absolver es quien represente a la persona moral, pero no una persona específica. Y aquí yo he visto errores de muchos compañeros. Hay quien ofrece la prueba así. Ofrezco la confesional de Juanito como representante de la empresa SA. Y eso debe ser desechado. ¿Por qué? Porque quien debe absolver es la parte, es la empresa SA en el ejemplo que estamos poniendo. El ofrecimiento ahí debería ser así. La confesional de la empresa SA por conducto de quien acredite tener facultades para absolver posiciones, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos hacer. Así es como se ofrece la prueba. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prueba según el temario? Bueno, el objeto de la prueba es el reconocimiento de hechos propios que están en la litis que haga mi contraparte. Esa es la intención de la prueba. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, primero, en el interrogatorio directo no tendríamos que ofrecerla, solamente en la confesión tradicional provocada. Entonces, ofrecer la prueba, exhibir el pliego de posiciones. Pero bueno, el artículo 292 del Código me permite no exhibir el pliego de posiciones, pero pedir la citación de mi contraparte. Es decir, tradicionalmente para que la prueba se admita, yo debo exhibir el pliego de posiciones. Pero si no lo puedo exhibir porque no lo he formulado, pues lo que hago es que pido que se cite a mi contraparte con el apercibimiento de ser declarado confeso de aquellas posiciones que sean calificadas de legales por el juez. Sin embargo, si así el juez lo admite y señala fecha y el día de la audiencia yo no formulé posiciones, la prueba se va a declarar desierta por mi culpa, porque no preparé la prueba. Si la prueba cumple con estos requisitos, el juez la admite y, desde luego, ordena la citación de mi contraparte con el apercibimiento que le solicité. Es decir, se tendrá por declarado confeso a mi contraparte si no comparece a absolverlas el día de la audiencia, pero también sucederá en los casos del artículo 322. Es decir, si él comparece pero se niega a declarar o da evasivas. Se le va a hacer efectivo el apercibimiento de tener por ciertos los hechos que están contenidos en las posiciones. ¿Cuál es la preparación de la prueba? Bueno, la preparación de la prueba consiste en elaborar el pliego de posiciones correctamente, exhibirlo antes de la audiencia, pero también consiste en que yo me ocupe en que el actuario cite a mi contraparte con el apercibimiento que estamos platicando. Y que lo cite con 2 días de anticipación por lo menos para el día de la audiencia. De otra manera la citación ya no sería legal. Ahora viene el desahogo y dentro del desahogo pues lo importante es las posiciones. ¿Cómo se desahoga la prueba? Bueno, si está citada mi contraparte,
deberá comparecer, identificarse, le van a pedir que dé sus datos generales, su nombre, su domicilio, su edad, su estado civil, su grado máximo de estudios y su actividad. Enseguida le van a formular las posiciones que sean calificadas de legales. Esto significa lo siguiente. El artículo 311 del Código de Procedimientos Civiles nos señala cuáles son los requisitos que deben satisfacer las posiciones. Y bueno, son los siguientes. Primero, se deben formular de tal manera que se puedan contestar con un sí o con un no. Son solo reactivos. También deben ser sobre hechos propios de la persona que está absolviendo, es decir, hechos que él presenció, en los que él participó. Deben ser hechos de la litis, es decir, de lo que se está resolviendo en este proceso, no hechos ajenos a la litis. Deben formularse de manera afirmativa, porque si los hago negativos, daría lugar a una confusión cuando responda. Si yo le digo que usted no estuvo presente, él dice no, y eso significa que sí estuvo presente ante las reglas de la lógica. Por eso, para evitar confusiones, deben formularse de manera afirmativa. Cada posición debe contener un solo hecho. Esa es la intención de la norma y es lógica. Sin embargo, la ley también permite posiciones complejas, es decir, que tengan más de un hecho, pero siempre y cuando estén relacionados entre sí. Y así podría yo formular la posición de: dirá si es cierto como lo es que usted el día 21 de enero del año 2020 suscribió un contrato de arrendamiento. Son dos hechos, pero los dos hechos están íntimamente relacionados. Dice la ley también que no deben ser insidiosas, es decir, que no deben intentar ofuscar la inteligencia del absolvente. Entonces se sugiere no dar adjetivos calificativos para evitar confusiones en la respuesta. Estas posiciones, queridos compañeros, siempre han sido un problema en la práctica forense. Por eso es que la prueba ya no es tan eficaz para muchas personas. Yo sugiero que sí se ocupe, pero que se ocupe solamente de lo importante, porque se hacen muchas posiciones que son innecesarias. Tradicionalmente en todos los juicios hay una posición de: dirá cierto como lo es que conoce a su articulante. Y eso no tiene ninguna importancia en el proceso. Generalmente no la tiene. Bueno, como una aclaración para todos sepan que articulante es quien formula las preguntas con independencia si es el actor o es el demandado. Y absolvente es la persona que está contestando las posiciones, que puede ser el actor o el demandado. En la prueba confesional ese es el nombre que se le da a cada uno de los que intervienen: articulante y absolvente. Bueno, si las posiciones satisfacen los requisitos del artículo 311, el juez debería calificarlas de legales y ordenar se responda. Más o menos la dinámica sería así: yo presento mi pliego de posiciones y es calificado primero por el juez. Este pliego, por cierto, se debe presentar cerrado en un sobre para que la otra parte no lo lea sino hasta el momento de la audiencia. El juez, a través del secretario, certifica que está el sobre cerrado, que no ha sido abierto, certifica el número de posiciones que tiene y lo pasa al juez. El juez lo revisa, ve que se cumpla con la ley y palomea esas posiciones que sean legales para que se formulen. Es decir, el juez ya revisó las posiciones y el secretario lo que hace es que las formula. Puede el juez desechar aquellas que no se ajusten a los requisitos del 311 que hemos comentado. Una vez que esto sucede, todavía después de absolver las posiciones que estaban en el pliego, se pueden formular posiciones verbales y el juez tendría que calificarlas inmediatamente y absueltas inmediatamente. Claro, salvo que el juez las deseche, y entonces pues lo que corresponde ante el desechamiento de posiciones sería el recurso de apelación. Antes de 2009 no eran apelables la calificación de las posiciones, pero a partir de 2009 para acá ya es apelable la resolución que deseche una posición. Si no mal recuerdo, fue en septiembre de 2009 esta reforma. Ahora, quien contesta las posiciones debe contestar sí o no.
y tiene derecho a hacer observaciones. Entonces, esto es importante que como abogado lo hagamos saber a nuestros clientes, porque a veces por las prisas de los juzgados se les dice, usted diga sí o no y listo. Y van ahí como con cronómetro, ¿no? No, la parte debe tomarlo con calma, ya asesorados debidamente por ustedes, y él tendrá que decir no y aclaro. Y hacer la aclaración que considere prudente. En el desahogo de la prueba, compañeros, el abogado del absolvente no debe estar presente porque la intención es que no lo asesore en ese momento. Esto es importante que lo sepan y que lo digan a sus clientes. Cuando él va a absolver, lo primero que hace el secretario es pedirle al abogado que se vaya. No el del articulante, porque él es el que está haciendo las preguntas, él es el que está atento a las respuestas. No, el del absolvente, para que no le haga señas, para que no le haga un guiño y el otro sepa que decir sí o no. Esa es la intención. Y también le van a pedir que firme el pliego de posiciones. Y a veces no están asesorados por los abogados y dicen, yo no firmo sin mi abogado. Y esto es un error. El abogado le tiene que decir que él debe firmar el pliego y lo debe firmar por su seguridad y lo debe firmar antes de absolverlo. ¿Por qué por su seguridad? Para que no lo cambien, para que ese pliego no sea sustituido por otro que haga coincidir las respuestas con algo que no está pegado a lo que sucedió en la audiencia. Esa es la intención y se le debe hacer saber al cliente. Entonces el desahogo consistiría en que se presente, se identifique, se le proteste para conducirse con verdad, se conteste las preguntas de datos generales, conteste las posiciones, haga las aclaraciones que crea pertinentes, que firme el pliego, que no esté su abogado, y una vez que termine de contestar, inmediatamente se incorpora su abogado a la audiencia, porque debe estar en la audiencia, pero no en el momento de absolución de posiciones. Como lo decíamos conforme al 318, en este momento él podría pedir que su contraparte absuelva si él no ha ofrecido la prueba confesional. Porque si la ofreció, pues ya exhibió su pliego y deberá desahogarse en este mismo momento o en otro según el juez lo haya ordenado. Pero bueno, él tendría la posibilidad. Y también en este momento, conforme al 389, podría pedirse que las partes se hagan recíprocamente preguntas y recíprocamente posiciones. Este es conocido como careo civil. El careo pues casi no ha funcionado. Yo cuando era joven y me dedicaba un poco al derecho penal, asistía a los careos y la verdad es que era así como un pleito ya de lavadero. Ya no aporta mucho. ¿Y por qué me quieres perjudicar? Y tú sabes que yo no hice eso y cositas así que no aportan al proceso realmente. Por eso es que en materia procesal civil el careo está en total desuso. El último punto en el temario es el tema de la nulidad de la confesión. Como parte de la contradicción de la prueba que hemos venido platicando, el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles nos habla de la nulidad de confesión. Y la parte que absolvió puede promover la nulidad de su confesión siempre y cuando pueda demostrar en un incidente que incurrió en un vicio del consentimiento. Es decir, que su confesión la dio por error o por violencia. Podría suceder que él pueda demostrar que pues declaró que sí a todo porque estaba amenazado y tiene prueba de esa amenaza, pero también podría decirse que lo hizo a través de un error que él descubre después. Desde luego, lo estoy diciendo y lo aclaro nuevamente, es un incidente. Eso significa que él tiene que demostrar plenamente que incurrió en algún vicio del consentimiento en el momento de su confesional. Como es un incidente que se relaciona con el valor de las pruebas, bueno, se va a dar vista a la contraparte, pero no va a tener una sentencia interlocutoria. El valor de lo que en este incidente conste se va a dar al momento del dictado de la sentencia definitiva, cuando el juez esté valorando la prueba confesional. Y ahí dirá si se demostró o no y como consecuencia si le da valor o no a la confesión en la forma en la que se emitió. Bueno, este es el tema que nos ocupaba la prueba confesión en nuestra materia de derecho procesal civil. Pero bueno, antes de concluir la sesión, quiero
pues felicitarlos a todos y a todas por el Día del Niño, el Día del Infante, el Día de la Niñez. Yo sé que esto parecería no corresponder porque estamos en la Facultad de Derecho, ya todos con más de 18 años de edad, pero yo estoy convencido que todos durante toda nuestra vida deberíamos permanecer con una parte en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro cerebro, pensando como niños, actuando como niños, porque los niños siempre nos dan grandes lecciones. Los niños sonríen, seguramente se habrán fijado que los niños saludan a todo mundo, están en alguna fila, van en su coche y van saludando a todos. El niño no está pensando en clases sociales, en razas, en religión. No, él está pensando en seres humanos, simplemente en seres humanos. Ve un niño y lo saluda. Me ha pasado algo pues muy agradable que cuando voy manejando en moto, los niños de los carros de al lado me saludan y me sonríen y se emocionan. Y bueno, yo con ellos también los saludo, les hago alguna señal afectuosa y se van felices como me voy feliz yo. Y vamos a cualquier parque, a cualquier lugar en el que haya varios niños e inmediatamente van y se juntan con ellos y juegan con ellos, sonríen, corren, se carcajean y hacen algún plan de juego, inventan juegos y no importa que jamás en su vida se hayan visto, tal vez nunca se van a volver a ver, pero ellos entienden que ese es el momento y eso es lo que se nos olvida a muchos. Ese es el momento que tendremos que valorar y disfrutar porque tal vez no hay otro. Y el niño lo tiene muy claro, pero los adultos en ese tema de la madurez, pues dejan de pensar como niños, dejan de bromear como niños y no se dan cuenta que parte de la alegría permanente es saludar, es sonreír, es bromear con las personas y no tomar la vida tan en serio, porque no es en serio la vida. Hay muchas cosas que son serias, pero dentro de esto, ¿a quién no le gusta reír? ¿A quién no le gusta jugarle la broma a un amigo? Claro, hay de bromas a bromas, ¿no? Bromas de adultos que sean responsables. La verdad es que es un día increíble, pásenla jugando alguna parte del día, retomen algún juguete que les haya gustado, voltenlo a ver y se darán cuenta de esos grandes recuerdos que nos dejan esa etapa en la que las responsabilidades eran mínimas, en el que el miedo era mínimo y generalmente el miedo influido por adultos equivocadamente y la discriminación prácticamente no existía. De verdad, sean niños siempre en alguna parte de su corazón, de su cerebro. Usualmente estos días yo lo que hago con ustedes es que les obsequio alguna paleta, algún dulce. Hoy no puedo porque no tenemos contacto presencial, pero miren, les invito virtualmente uno de estos y cuando haya oportunidad cumpliré con mi deuda de regalarles algún dulce. Compañeros, sean felices. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.